Espero que esa inquietud no se detenga simplemente en este espacio y se desarrolle en diferentes ámbitos, ¿no? De sus ejercicios profesionales. De todas maneras, una vez que releí la sentencia nuevamente, podría yo decir que la sentencia determina algunas prohibiciones cuando nosotros extraemos la ratio decidendi de esa sentencia. Y aquí necesito yo hacer alusión a qué entendemos por ratio decidendi. La ratio decidendi es prácticamente un producto de la tarea de interpretación. Entonces, es interesante tener presente que cuando yo tengo una sentencia en las manos, la interpretación de esta sentencia no es objetiva, no es, hay una lectura, obviamente dentro de un marco común en el que todos nosotros nos manejamos, pero al final del día la extracción de esas ratios de sirenes es una tarea interpretativa, ¿ya? No voy a no voy a afirmar si es subjetiva o objetiva, cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Ahí hay bastante bibliografía. Hay una que es buena, creo que es Taruto, es un italiano que desarrolla bastante bien el tema del precedente jurídico, del precedente constitucional, y él prácticamente hace ese tipo de reflexiones, ¿no? De la extracción de una ratio decidendi es una tarea interpretativa. Perfecto. Considerando que la ratio decidendi es una tarea interpretativa, yo deduzco de la lectura de la sentencia que existen, a ver, uno, dos, tres, cuatro prohibiciones que uno puede extraer. Primera prohibición, y aquí, claro, no he preparado ninguna diapositiva. Primera prohibición, prohibición de publicación y o divulgación de denuncias abiertas en redes sociales por la comisión de delitos sin contar con sentencia ejecutorial. Uno lee la sentencia y extrae esa conclusión. Epa, nos están prohibiendo publicar y divulgar denuncias abiertas en redes sociales por la comisión de delitos sin contar con sentencia ejecutorial. Y hay toda una cápita donde el tribunal se gasta texto para transmitirnos que yo diría elevar demasiado el estándar para poder difundir hechos ilícitos, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, el estándar es demasiado alto. Entonces, incluso hace valoraciones sobre ciertos documentos internacionales relacionando libertad de expresión e Internet, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la reconstrucción de la ratio decidente que yo extraigo a partir del fundamento jurídico 3.5? Si alguien tal vez está ahí tomando nota o queriendo saber de dónde extrae el profesor esta ratio decidente o de dónde reconstruye esta ratio decidente, perfecto. Lo tengo aquí textual del fundamento jurídico 3.5 a partir de es menester indicar que la publicación y o divulgación de denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí yo extraigo esta ratio decidente. El ejercicio de la libertad de expresión encuentra restricción en la denuncia o acusación de la comisión de un delito a través de la publicación y o divulgación en redes sociales sin que al momento se cuente con sentencia ejecutorial. Desde mi punto de vista, esa vendría a ser una restricción, no voy a decir grosera, porque no soy dueño de la verdad, pero sí voy a decir en términos elegantes que se podría decir elevan el estándar, ¿ya? Elevan el estándar demasiado alto para poder ejercer la libertad de expresión. Entonces, podría leer los como son como unas, en mi Word son como 10 líneas.
es menester indicar que la publicación y divulgación no, es que no tiene sentido, porque no me van a seguir. El punto es que cada uno de ustedes podrá tener la sentencia y leer ese fundamento jurídico 3.5 y comprobar o rechazar esta hipótesis o esta lectura que yo estoy ofreciendo. Primera prohibición, ¿ya? Segunda prohibición. Segunda prohibición. Prohibición de publicación y o divulgación de conversaciones amorosas vía WhatsApp. Esa es la segunda prohibición que se puede extraer de la sentencia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema jurídico que yo construyo a partir de la lectura de la sentencia? Y no leí del anterior, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar así. Resulta la publicación de conversaciones amorosas de WhatsApp entre una jueza recientemente posesionada y una autoridad judicial del Tribunal Departamental de Justicia en un exceso del derecho a la libertad de expresión? Muy buena pregunta, que el tribunal debería plantearla de manera explícita y fundamentar por qué es sí o por qué es no. Creo yo, desde mi perspectiva, ¿ya? Porque los hechos nos están dando la posibilidad de plantear ese interrogante y el tribunal debería resolverla de manera contundente, satisfacer nuestra hambre de fundamentación y decirnos por qué publicar mensajes de WhatsApp viola la privacidad. Cuando tengo casos en el Tribunal Europeo donde se publican fotografías que también involucran privacidad y son declaradas como parte del ejercicio de la libertad de expresión, pero eso voy a poner puntos suspensivos y lo voy a exponer más adelante. Muy bien. Entonces, a esa pregunta, desde mi perspectiva nuevamente, el tribunal lo resuelve de la siguiente forma. Nuevamente, reconstrucción de la ratio decidendi que expresa el tribunal, que es mi lectura e interpretación a partir, anótense, fundamento jurídico 341, 3.4.1. A partir del texto, el caso concreto, coma, la información recibida por el demandado consistente en capturas de imágenes, a partir de ahí yo extraigo la reconstrucción de esta ratio decidendi, ¿ya? O sea, lo que serviría para resolver futuros casos de esta misma naturaleza. El ejercicio de la libertad de expresión encuentra restricciones en la publicación y o divulgación de conversaciones amorosas personales entre servidores públicos judiciales en programas televisivos y redes sociales. Esa vendría a ser mi propuesta de reconstrucción de ratio decidendi. O sea, una vez más estamos viendo una prohibición que, a ver, habría que analizarla desde una lectura superficial, rápida, acelerada, pareciera sin profundización en qué está sucediendo en otras cortes, tribunales, cuál es el discurso en esa comunidad internacional. Yo podría decir, parece razonable esta prohibición, pero cuando uno incursiona en búsqueda de información en otras instancias, obviamente internacionales, uno empieza a dudar de este tipo de reconstrucción del ratio decidendi. O sea, existen casos mucho más groseros que involucran privacidad, que involucran arremeter la privacidad, y otras cortes han aceptado eso como parte del ejercicio de la libertad de expresión. ¿Ya? Entonces, tener cuidado, pero ahí les dejo el dato y la información. Tercera prohibición que extraigo desde una lectura de la sentencia. ¿Ya? Prohibición de publicar y o divulgar vínculos filiales que involucre a menores de edad dentro de denuncias relacionadas al uso de influencias para el ingreso a cargos públicos. ¿Perfecto? ¿Se está entendiendo? ¿Alguien me puede ser tan amable de confirmarme que se me está entendiendo? Sí, doctor, se le está entendiendo. Escuchando. Sí.
Muy bien. Entonces, tercera prohibición. ¿Qué problema jurídico identifico yo de la lectura de la sentencia? Des en cuenta cómo estoy sistematizando mi lectura de la sentencia. Eso podría servirles para poder ustedes, qué sé yo, proponer una, mejorar esta. Trato de identificar, ¿no? O sea, sistematizar la lectura, formular interrogantes que vendrían a ser la identificación. Ese es un problema. A veces no identificamos correctamente el problema jurídico, ni el mismo tribunal. Entonces, como no identifica los problemas jurídicos que supone un caso, entonces obvio muchos elementos y peco de ausencia de fundamentación. Perfecto, pero eso es otro tema. Interrogante. Resulta la divulgación del vínculo filial que tienen dos personas un exceso del ejercicio a la libertad de expresión con la finalidad de denunciar supuestos usos de influencias para el nombramiento de cargos públicos? Interesante pregunta y que está muy relacionada con lo que reflexionamos el día de ayer. O sea, el tribunal nos resuelve esto de manera contundente, genera esa ponderación en este espacio o en este subespacio de lo que involucra la problemática general del caso. Creo que no, creo que no. O sea, eh, estoy abierto a que si alguien tiene otra lectura o probablemente puede argumentar, perfecto. Entonces, sería un aporte enorme a la clase. De todas maneras, eh, reconstruyo la ratio decidente de la siguiente manera. A partir de el fundamento jurídico 341, ¿ya? O sea, 3.4.1. Y es a partir del texto las manifestaciones vertidas por el demandado en el medio de comunicación camino del delito, puntos suspensivos, a partir de ahí. Y extraigo la siguiente ratio decidente. El ejercicio de la libertad de expresión encuentra restricciones en la divulgación de vínculos filiales y la mención de los menores de edad como parte de la publicación y difusión de denuncias públicas en medios de comunicación o redes sociales. También me parece una exageración, porque desde mi punto de vista, como lo hemos conversado ayer, o sea, no encuentro yo, eh, o sea, más bien encuentro que se está mermando la posibilidad de denunciar este tipo de vínculos cuando medie un menor de edad, o sea, cuando hay una relación filial paterno, filial materna, y yo quiera denunciar, no, es que ellos dos son papá y mamá del mismo hijo y uno es jefe, el otro es qué sé yo, me parece. Entonces, pero esa es la ratio decidente que podemos extraer de la sentencia. Cuarta y última prohibición. Prohibición de verter opiniones de terceras personas a través de formas que medien la dignidad en medios de comunicación o redes sociales. Hemos dicho que esta sí, digamos, aunque me he puesto a investigar con mayor profundidad, y a veces otros tribunales como el de España y el mismo Tribunal Europeo aceptan groserías para proteger la libertad de expresión. Entonces, y ahorita vamos a, porque este es mi punto más polémico, ¿no? Es el punto más polémico. Todos, de hecho, todos, ¿no? Muy bien, paso. ¿Cuál es el problema que identifico en la lectura de la sentencia en referencia a esto? Resulta la publicación y o divulgación de denuncias sobre el uso de influencias para el ingreso a un cargo público, sin guardar las formas de respeto a la dignidad de terceras personas en un exceso a la libertad de expresión. Repito, resulta la publicación y o divulgación de denuncias sobre el uso de influencias para el ingreso a un cargo público sin guardar las formas de respeto a la dignidad de terceras personas en un exceso a la libertad de expresión. Ahí hay como que hay que medir con pinzas qué resulta
¿Qué vamos a entender por, permítanme, formas, ¿no? Sin guardar las formas. Y aquí hay bastante debate y acalorado. ¿Por qué? Porque ya les voy a mostrar algunos casos donde incluso la sátira, la ironía, el sarcasmo son parte del ejercicio de la libertad de expresión, ¿ya? Pero veamos, vamos a ver más adelante eso. Muy bien, reconstrucción de la ratio decidendi a partir de fundamento jurídico 4.3. Se puede advertir de la revisión del informe del demandado como del contenido de los distintos programas, puntos suspensivos, y además el fundamento jurídico 3.4.3.1. La forma en que la forma en que le presenta el medio de comunicación dirigido por el demandante a la demandante, perdón, dirigido por el demandado a la demandante de tutela, a partir de ahí extraigo, o sea, ya son dos fundamentos jurídicos, no solamente uno, trato de conectar todo lo que me sirve para extraer la ratio decidente. El ejercicio de la libertad de expresión encuentra restricciones en la publicación y o difusión de denuncias públicas en medios de comunicación o redes sociales, lesionando la dignidad de las personas cuando se verifica expresiones insultantes, hirientes o irrazonablemente desproporcionadas que exterioricen menosprecio o animosidad contra la reputación de la ofendida o ofendido. Perfecto. Yo he encontrado jurisprudencia en el Tribunal Constitucional Español que prácticamente nos sugiere, literal, eh, permitir las expresiones, bueno, creo que estoy exagerando, no permitir expresiones silentes, pero cuando el resultado del ejercicio de la libertad de expresión resulte en sufrimiento, en estas cuestiones hirientes, etc. Entonces, solo voy a ofrecer el dato para que ustedes evalúen si la sentencia realmente puede que tenga la razón, pero probablemente adolece fundamentación o puede en otras circunstancias haber realizado una ponderación equivocada y haber cercenado la libertad de expresión, porque las prohibiciones que yo acabo de mencionar no son menores, no son menores. ¿Ya? Y he intentado como de especificarlas, ¿no? De amplificarlas, siempre teniendo en cuenta servidores públicos, judiciales, etcétera, o sea, las características y connotaciones del contexto del caso. Entonces, des en cuenta, prácticamente ustedes deben estar analizando todo lo que estoy mencionando para analizar sentencias, ¿ya? Muy bien, perfecto. Hasta ahí les he compartido los resultados que nosotros podríamos tener de una lectura de la sentencia. ¿Ya? Ahora lo que voy a es compartirles una ejemplificación de cómo podemos adoptar una postura crítica. Solo es un ejemplo, ¿ya? Y así sucesivamente podríamos utilizar otros, ¿no? El raciocinio. Muy bien, solo son interrogantes. Espero sirvan de aporte a la clase, ¿ya? Tampoco es que estoy intentando como convencerles, ¿no? O sea, una vez leí que el mayor acto de colonización es intentar convencer al otro y creo que es cierto, ¿no? Aquí al final del día simplemente es compartir mi perspectiva, nada más. Muy bien, a ver, vamos a ver. ¿Qué he preparado? Cualquier error, ofrezco disculpas de manera adelantada porque esto lo he preparado en el tiempo libre que encontré en el día, ¿sí? Muy bien. Análisis de caso, libertad de expresión versus derecho al honor. Muy bien. Primera pregunta. Primera pregunta que el tribunal ni se la plantea y es un componente clave del caso en general, visto de manera integral, viendo el valle desde el montículo y no en el valle, no metido allí en el valle sin poder avisorar todo el panorama. ¿Podemos aceptar la existencia del periodismo sensacionalista? Pregunta. ¿Sí o no?
Entonces, cada uno de nosotros tendrá que contestarse esa pregunta con investigación, obviamente, no a partir del sentido común, porque el sentido común prácticamente a veces refleja patrones, conductas, creencias, ideas que a veces tenemos que deconstruir. O sea, cuando nos encaminamos en la tarea de interpretación, tenemos que estar dispuestos a que nuestras ideas probablemente estén equivocadas, ¿ya? O no tenemos en cuenta perspectiva eh, de otra manera, ¿no? Muy bien. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y por lo que he investigado, la respuesta es sí. Entonces, si hay periodismo sensacionalista, quiere decir que ahí tenemos un avance respecto a que la sentencia tiene algunas deficiencias respecto a la profundidad del análisis del caso y de lo que suponen los. O sea, era un caso bellísimo para poder realmente sentar. Y también es un caso bellísimo para llevarlo ante la Corte Interamericana, porque desafortunadamente en la Corte Interamericana hay desarrollo de la libertad de expresión, pero en contextos políticos, ¿no? A veces en contextos de dictadura, censura de libros, pero así de sensacionalismo, sátira, ironía, ofensa. O sea, si la ofensa es expresión de la libertad de expresión, no tenemos ese tipo de casos. Entonces, este caso era ideal para llevar a la Corte Interamericana y de ley que lo aceptaban, porque no hay. Si ustedes entran a la Corte Interamericana, tiene una IA de búsqueda de jurisprudencia, TEMIS se llama, TEMIS con H. Lo anoto en el, eh, en el chat. Temis, ¿ya? Ustedes entran a la página de la Corte, Temis, y ahí les va a buscar en una manera muy fácil de encontrar ciertos estándares internacionales, ¿ya? ¿Cierto? Obviamente, no se olviden que citar precedentes constitucionales es diferente a citar estándares internacionales. O perdón, citar precedentes es diferente a citar estándares, ¿ya? Hay una diferencia abismal. Muy bien. ¿Qué es el periodismo sensacionalista? Estilo periodístico que prioriza lo emocional, lo dramático o escandaloso. Eso está claro. Buscando qué captar atención más que informar con profundidad. Esa es parte de nuestra sociedad, por supuesto, somos una sociedad alienada, haciendo uso del concepto de Marx, donde todo lo que queremos hacer es para reproducir recursos. Está perfecto. Entonces, los medios de comunicación van a utilizar este tipo de periodismo, pero aquí lo que han analizado la mayoría de las cortes altas es que en muchas ocasiones este periodismo sensacionalista tiene un interés público y muy grande, porque hay mucha gente que no le interesa leer lo que está escribiendo La Razón o lo que está escribiendo El Deber, pero le interesa leer el contexto a partir de otro tipo de información, ¿no? El sensacionalismo. Y seguramente ese personaje del lugar donde es mucha gente le seguirá. ¿Ya? Y está claro, uno entra a su página y ve un montón de seguidores. Títulos exagerados, o sea, es parte de nuestra democracia. Por más crítica que tengamos al respecto, es parte de nuestra realidad, no democracia, de nuestra sociedad. Y no solamente la nuestra, cualquiera, europea, gringa, boliviana, brasilera, el sensacionalismo existe, ¿no? No es lo mismo que amarillista. Digamos que en el amarillista, eso leía mientras investigaba, hay como a veces una bifurcación de los hechos, o sea, un alejamiento a veces notorio con los hechos, ¿no? Títulos exagerados y lenguaje emocional, eso está claro, ¿ya? Eso característica al sensacionalismo. Enfoque en escándalos, vida privada, tragedias, ¿ya? Sacrificio de contexto y precisión por impacto. Ese es el periodismo sensacionalista. Temas, escándalos políticos y sexuales. Eso es clarísimo, clarísimo, ¿ya? Crímenes, violencia, tragedias. Vida íntima y de figuras públicas. Vida íntima de figuras públicas. Creo que ese es un dispositivo clave que deberíamos tener en cuenta para ver qué es este periodismo sensacionalista. Y se mete con la vida íntima. Y ahora yo añado a esto la vida íntima dentro de un concurso de elección judicial. ¿Nos importa en el contexto del caso?
Desde mi punto de vista, sí. O sea, el sexo importa, porque al final del día es eso lo que estamos tratando de definir. El sexo importa en un contexto como este de selección, sí, porque si el presidente está teniendo vínculos de esta naturaleza en el marco de cualquier tipo de relación con una persona que está participando, ahí hay problemas. Ahí hay problemas de objetividad, de imparcialidad, etcétera. ¿Contribuye el periodismo sensacionalista al interés público? Ya lo he adelantado. Desde mi perspectiva, en función de lo que he venido como adelantando, en pequeño acercamiento, no investigación, acercamiento, la respuesta es sí. ¿Ya? Entonces, el estilo provocador que supone el sensacionalismo no anula la protección legal si el contenido es relevante. No anula. El contenido es relevante en este caso, nos guste o no nos guste, es relevante, porque se está denunciando prácticamente la corrupción que agobia a nuestra gente. Y desafortunadamente no se resuelve por nuestras autoridades nacionales. Queda siempre en suspenso. Parches, ¿no? Nada más. Y a veces parches ficticios, ¿no? Propuestas institucionales radicales que a veces quieren como generar una cortina de humo de que se está reformando, pero en el fondo no se reforma nada. Muy bien. Entonces, sí, o sea, más aún en el contexto, si yo analizo cuál es la condición de nuestra justicia, cuál es el nivel de corrupción con datos, ¿no? No estoy hablando de mi creencia, ni mitos. Incluso hasta puedo preguntar el nivel de confianza de nuestra gente a la justicia boliviana. Entonces, si yo me voy a las últimos datos de la APOP es, hay como una afiliación entre una universidad canadiense y varias ONGs y hacen un estudio de toda Latinoamérica sobre la credibilidad de muchas instituciones, entre ellas democracia y justicia, por supuesto, militares, partidos políticos, etcétera. Entonces, en esos datos, y son muy confiables, o sea, ya son años que vienen desarrollando año tras año y tienen mucha legitimidad desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces esos datos dicen claramente que el boliviano en una de las instituciones que menos confía es en la justicia. ¿Ya? Entonces ese dato, ese contexto nos sirve para decir, a ver, ¿es relevante el contenido de lo que está denunciando este señor? Creo que sí, creo que sí. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Lo único que estoy haciendo es plantear interrogantes para dar el ejemplo de cómo tratar de romper el marco que nos ofrece la sentencia, ¿ya? Y profundizar el análisis, escarbar. El ejercicio es lo que debe importarles. No quiero como generar que se piense, que se cree que yo estoy tratando de derivarles por un camino a efecto de acercarles a mi conclusión. Eso al final del día es poco relevante, ¿ya? Lo que interesa aquí es que ustedes asimilen más bien la tarea, el procedimiento, la forma que está adoptando el análisis, ¿no? De cómo voy incursionando hasta cuestionar lo que superficialmente parece que está bien hecho, ¿ya? Independientemente del resultado al que quiero llegar. ¿Existe este juicio previo sobre si la difusión sensacionalista es un ejercicio de la libertad de expresión? ¿Sí o no? La sentencia no nos ofrece eso. Y era algo importante, por supuesto, porque si yo declaro que la difusión sensacionalista es parte de la libertad de expresión, yo estoy obligado, qué es difusión sensacionalista? ¿Qué clase de periodismo es? ¿Cuál es su contenido? Entonces yo voy a empezar a, a disminuir esa, mejor dicho, a amplificar, eh, a romper esa frontera de oscuridad.
y generando mayor luz, amplificando mi visión, ¿ya? Con dos objetivos: generar un resultado y segundo, empezar a argumentar, a expresar los argumentos de manera integral de todas las problemáticas que nos está ofreciendo este caso. ¿Importa la finalidad del periodista? ¿Importa la finalidad del periodista? ¿Cuál era su fin? ¿Su fin era amedrentar a esa mujer porque le tiene tirria? Creo que no. Creo que su finalidad era precisamente lo que creo que se nota de sobremanera, denunciar el acceso al sistema judicial ya con un nivel de desconfianza atroz. Se confía más en los militares en Bolivia que en la justicia. ¿Cómo puede ser posible eso, por favor? Entonces, y esta sentencia de paso está generando 4 prohibiciones que las he compartido al inicio de la clase, que son fatales, ¿no? Entonces, ¿importa la finalidad del periodista? Una crítica a la estructura informal de designación de jueces. Estoy tratando de ser elegante en la afirmación. Entiéndase, cada uno entienda estructura informal. ¿Sí o no? Cada quien valorará. ¿Se considera la trayectoria previa del periodista como sensacionalista? Ah, importante dato. ¿Es este actor un actor esporádico que salió de la luz, salió de la oscuridad y se amedrentó porque justo se peleó en el mercado con esa señora, la vio, aquí eres tú, juez, ah, perfecto, te denuncio en mis redes? No, es su tarea. Uno ve su página web y es increíble cómo él, en distintos temas, de manera sensacionalista, sí, efectivamente, pero en distintos temas él está ahí metido. Es su profesión, es a lo que se dedica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Parodia, sátira, ironía, etcétera, etcétera. Entonces, esa trayectoria es importante para establecer su finalidad, por supuesto, y la finalidad debería contar desde mi punto de vista, ¿ya? Obviamente no estoy diciendo que aquí tenemos que resolver esta cuestión de suma cero, o gano o pierdo, o todo o nada, no. Seguramente un análisis más pormenorizado nos derivará a conclusiones, probablemente a las mismas, pero fundamentado de mejor manera, o tal vez matizando y tomando un término medio que nos permita realmente proteger la libertad de expresión, resolver el caso concreto, probablemente proteger algunos derechos, pero sin dejar sentado que está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido. Entonces, cuando un periodista ve eso, digo, ¿y ahora cómo voy a hacer, cómo voy a trabajar? Ese es el punto, ¿no? Muy bien. Primer caso Nikodwitz y es alemán, ¿ya? Nikowitz sería en alemán y Verlagsgruppe. Bueno, pero eso es eh, el título del caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿ya? Y es en Austria. ¿Cuáles son los hechos? Esto es simplemente a mera cita. Un periodista publicó una entrevista satírica burlándose de un político austriaco con posturas homofóbicas, ¿ya? O sea, el político tenía posturas homofóbicas. Entonces, ¿qué hace él? Insinúa ficticiamente su homosexualidad. Entonces, genera como una imagen donde lo muestra al político como homosexual, ¿ya? Entonces, en Austria fue condenado por difamación. ¿Qué dice el Tribunal Europeo? O sea, directo, lo difama. O sea, hay un video donde adopta su imagen y hace parecer que él es homosexual. Entonces, la decisión del Tribunal Europeo, la condena violó la libertad de expresión. El punto aquí, lo interesante es su análisis sobre la sátira. La sátira es una forma de expresión artística y política que debe ser protegida. No debe tomarse literalmente. El lector capta el carácter ficticio e irónico. Obviamente, por supuesto que habrá que valorar el caso que estamos tratando de analizar para llegar a un buen puerto. Los políticos deben tolerar mayor nivel de crítica y, por supuesto, en este grupo, ¿quiénes entran?
los servidores públicos, más aún aquellas personas que están concursando para ingresar al Estado. Porque sus antecedentes importan, creo que sí, ¿ya? Incluso en tono ofensivo o provocador. Eso es lo interesante de la sentencia, cómo nos delimita y nos incluye algo que en primer plano, incluso yo en algún momento he pecado de decir, no, qué grosero este señor. Eso no es parte de la libertad de expresión, ¿no? La sátira exagera para provocar reflexión. Está amparada por la libertad de expresión cuando contribuye al debate público. El único problema de aquellas personas que quieran confirmar este caso es que está en inglés, nada más. ¿Ya? Es el único problema. No va a tener acceso, por lo menos yo no he encontrado. Lo he leído desde una página web que se dedica a reunir los casos sobre libertad de expresión y está en inglés. Muy bien. Otro caso importante, ¿ya? Y realmente impactante, diría yo. No sé si ustedes recuerdan este caso de la manada en España, ¿no? El 2016, 2015, no recuerdo, ¿no? Que en esta fiesta de donde se ponen los españoles estos como pañoletas rojas y corren del toro, no sé cómo se llama. El punto es que se produce una violación, una agresión sexual contra una mujer de un grupo de hombres, ¿ya? Y a alguien se le ocurre generar una web, el tour de la manada. O sea, claro, entonces protestas, la víctima se siente aludida, que le ha generado, y el resultado de todo eso es condena contra la persona que crea la web, titulando el Tour de la Manada. Y aquí se analiza cuál era la finalidad del sujeto. La finalidad no era provocar sufrimiento a la víctima, sino era mostrar cómo los medios de comunicación aprovechan la oportunidad para explotar la difusión de determinada noticia, ¿no? Y de hecho eso ocurrió. Los medios dicen, el tour de la manada, o sea, y otra explotación de noticia a efectos de generar rating, ventas, qué sé yo. Entonces, las instancias inferiores, lo estoy explicando de manera muy amplia, ¿no? Porque me estoy ya rebasando en el tiempo. Las instancias inferiores no evaluaron previamente si la conducta estaba amparada por la libertad de expresión, ¿ya? Naturaleza satírica y crítica de la web. La obra fue un performance satírico que denunciaba el sensacionalismo mediático sin intención de humillar a la víctima. Muy bien. Protección del mal gusto. El tribunal recordó que el mal gusto o lo provocador no excluye la protección constitucional, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Carácter de mensaje en debate público. El mensaje, incluso si era hiriente, formaba parte de un debate legítimo y servía para cuestionar la cobertura de los medios. O sea, des en cuenta de más o menos el análisis, ¿no? Y aquí hay una pequeña extracción del tribunal. Es consciente de que la conducta del recurrente en amparo tuvo una innegable y dolorosa repercusión en los sentimientos de la víctima y que le provocó un gran sufrimiento. El buen gusto o la calidad literaria no constituyen límites constitucionales a la libertad de expresión, ya que debe concederse un amplio margen a esta libertad, aunque su ejercicio pueda molestar, inquietar o disgustar, puesto que constituye el fundamento de una sociedad democrática. Y estamos hablando de un caso altamente sensible. Y nosotros estamos hablando en un caso que involucra corrupción. ¿Ya? Porque está dentro la categoría de corrupción, o sea, el tráfico de influencias, ¿no es cierto? Entonces, ahí les dejo estos elementos de análisis para que ustedes puedan como valorarlos y considerar una perspectiva sanfermina en Pamplona. Muchas gracias, Alejandra. Esa era la fiesta a la cual estaba haciendo alusión. Entonces, algunos elementos para que ustedes puedan considerar, releer la sentencia y sobre todo dar cuenta que se puede ahondar. Puede que muchos de ustedes no estén de acuerdo con digamos, si están interpretando que estoy tratando de conducir. No, obviamente estoy evidenciando una postura, tampoco vamos a ser ingenuos, pero lo que deberían tomar no es mi postura, sino el modo en que uno debe escarbar para tratar de cuestionar lo que puede parecer evidente. Nada más eso. Perfecto.
¿Hay alguna pregunta hasta acá? Voy a comenzar y tratar de exponer de manera acelerada el tema que quisiera desarrollar el día de hoy. Muy bien. Y tiene que ver con la interpretación originalista. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a compartirles pantalla. Alejandro, cuéntanos. Doctor, buenas noches. Buenas Una consulta, por favor. Entiendo que son realidades diferentes de repente en la sociedad europea. ¿Cómo manejamos este tema de la moralidad compartida sobre, por ejemplo, en este caso, libertad de expresión? Entendemos que en Europa hay una mayor tolerancia de repente, pero en nuestra sociedad no por la repercusión, de repente tal vez porque somos pequeños No, o porque no es de claro. repente es por el medio en el que nos asociamos, ¿no? Por ejemplo, fuera de los abogados es innegable de repente que buena parte del capital que tiene un abogado es su prestigio y reputación, ¿no? Entonces, comparado con Europa, de repente son otros estándares. ¿Cómo manejamos esta convencionalidad de la moralidad para ¿Cuál es tu aplicar en pregunta contextos concreta? O europeos? sea, ¿a dónde estás disparando? Porque, O sea, mi pregunta viene sobre este tema, ¿no? Por todos los argumentos que nos ha esgrimido, es evidente que en Europa hay una mayor tolerancia de repente a la difusión de noticias de carácter sensacionalista, a todo ello, ¿no? ujú. Pero en nuestro medio, por la misma condena social, si vale el término, de repente es más gravoso que a uno lo condenen socialmente que lo que vayas a demostrar en un proceso. Entonces, ¿cómo equilibramos o cuál sería el parámetro objetivo para no incurrir ni en la vulneración de los derechos de la víctima, ni tampoco en coartar los derechos del denunciante en este caso, ¿no? Ya, pero es que ahí es donde tú tienes que ponerte a valorar precisamente que en muchas ocasiones la víctima, no la víctima, la acción o el ejercicio de la libertad de expresión va a evidenciar que la persona que está sufriendo este ataque, le vamos a llamar entre comillas, debe tolerarse, porque se está tratando de proteger la libertad de expresión. Entonces, obviamente, no estoy intentando sugerir que esto hay que aplicar en el caso concreto. Lo único que estoy tratando de decir es que en el momento o en estos casos la libertad de expresión ha sido priorizada y desde mi perspectiva yo creo que hay que tener bastante cuidado al momento de analizar este tipo de casos porque creo que la libertad de expresión debe ser protegida y más en regímenes en los que eh, existe como una cultura de aplacar la libertad de expresión, ¿ya? Y desafortunadamente América Latina no es, digamos, algunos países de América Latina, estoy hablando de América Latina, no solamente de Bolivia, no tenemos una cultura de respetar ampliamente lo que dicen otros, ¿no? Si nos incomoda, generalmente existen repercusiones, ¿no? Existen bastantes repercusiones. Entonces, desde mi perspectiva, por eso yo cuidaría, y más en el marco de denunciar corrupción, de evidenciar este tipo de cuestiones, ¿no? Tal vez regular algunos parámetros, algunos esquemas, tratar de reconducir algunas cuestiones formales, pero sí yo soy más de de concebir que nuestra sociedad necesita más de protección de la libertad de expresión. Ahora, tú me dices cómo cuestionar la libertad moral, o sea, la moral compartida. Ahí es algo que eh, es muy subjetivo y esa es una de las críticas que ustedes deben hacer. ¿Cómo identificamos la moral compartida? O sea, este do working, digamos que estaba, eh, y eso es una de las críticas precisamente. ¿Cómo identificamos esa moral compartida? ¿No? Y es cierto, o sea, al final del día yo ahorita estoy evidenciando una postura crítica y supongamos que tuviera razón, solo suponiendo, supongamos que tuviera razón. Estoy yendo en contra, si digamos el tribunal ha extraído esa decisión de la moral compartida, estoy yendo, esa crítica me está sirviendo para evidenciar que esa moral compartida no es necesariamente la correcta, ¿no?
porque lo que estoy intentando yo es de proteger una expresión de la libertad de expresión que es poco convencional, pero muy difundida incluso en nuestra sociedad, que es el sensacionalismo. Y a través de esa retórica, de ese marco, se difunden muchas noticias de interés público y mucha gente lo escucha, ¿ya? Entonces, hay que proteger eso. Bueno, creo que cuando se toca de definir este tipo de parámetros, nos toca mirar qué hacen los vecinos, independientemente si son europeos o no, porque en Colombia también vamos a encontrar decisiones de esta naturaleza. En Costa Rica, lo propio, digamos que los dos tribunales constitucionales más prestigiosos de la región, Costa Rica y Colombia, ¿ya? Entonces vamos a encontrar en México lo propio. Entonces solo es cuestión de empezar a investigar con mayor profundidad y de ley que encontramos este discurso difundido en el ámbito internacional, ¿no? Eso, Alejandro. Muy bien, Muchas gracias, doctor. voy a continuar con esto y espero hacerlo un poco rápido. Es viernes, dejo en constancia de que hay una tarea que deben hacer ya. La deben presentar hasta mañana. Perfecto. Vamos a ir con la interpretación histórica y asentamientos institucionales. La tarea que ustedes tienen que hacer tiene que ver con la realidad mexicana, no solamente vamos a estudiar la boliviana, ¿ya? Por ejemplo, ahora voy a hacer alusión a la peruana. Es como tratar de mostrar otras realidades. No, ay, profe, yo no soy mexicano, no se trata de eso. Más bien una maestría debería expandir ese tipo de análisis a otros países. Muy bien, originalismo. Estrecho, estricto y amplio, ¿ya? La intención como perspectiva histórica, la evolución como perspectiva histórica. Muy bien. Entonces tenemos esas dos formas de originalismo. Sabemos que deviene de una cultura constitucional americana y que se asocia al histórico e incluso a la voluntad del constituyente. Son distintas formas de denominación. Originalismo estrecho. Definición, interpretación con base en las intenciones concretas o significados originales de los redactores y ratificadores. Muy bien. ¿El objetivo cuál es? Eliminar la posibilidad de que los jueces tomen decisiones de manera discrecional. Eso sí es infalible, ¿ya? Y asegurar la fidelidad del texto, el contexto histórico de la creación de esa norma. Eso es, o sea, es creer que la sociedad debe estar bajo los valores, principios de hace 20 años o de hace 200 años, ¿ya? Fundamento, evitar interpretaciones subjetivas y vigencia de democracia original, ¿ya? Muy bien. Preguntas de reflexión. ¿Quiénes cuentan como redactores? Hay obviamente una crítica en forma de interrogante. ¿Qué intenciones tomamos en cuenta? Otra crítica en forma de interrogante. ¿Qué evidencia es válida? Otra forma de interrogante. ¿Cómo vamos a extraer eso? ¿Ya? Entonces, lo, bueno, lo voy a decir. Quería como que ustedes identifiquen. Al final del día, estos son parámetros que se introducen en las constituciones y que lo único que hacen es generar una tensión política, ¿ya? Si yo decido de manera evolutiva, ajá, tengo los elementos, tengo el discurso plasmado en la constitución para poder manifestar mi crítica. Entonces, si no existiera eso, entonces ¿cómo manifiesto mi crítica? Por eso es que nosotros encontramos contradicciones. Por eso es que en la primera clase les pedí realicen este análisis y detecten esas tensiones, contradicciones o críticas a efecto de que evidenciemos que estos modos de interpretación están en la Constitución no para resolvernos la existencia, sino precisamente para generarnos tensiones, ¿ya? Para generarnos contradicciones y para ofrecer herramientas discursivas a los distintos actores políticos. Ese es el rol de la Constitución, ¿ya? Bueno, pero ese es otro tema. Críticas al originalismo estrecho, indeterminación histórica, ni claridad ni unanimidad. Problemas de adecuación o actualización, por supuesto, ¿ya? Porque eso de buscar la intención del pasado en el presente, imagínense que yo tuviera que resolver, ahí está, tal vez ponga eso como problemática de análisis. Todavía hay matrimonio igualitario en Bolivia, no, no hay, yo que sepa, no hay todavía matrimonio igualitario en Bolivia, pero tal vez puede que esté desactualizado. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Nadie? Parece que a veces eh, tiene, mejor no comento eso. Rigidez interpretativa, niega la evolución.
Entonces, la interpretación se restringe, ¿no? Democracia y originalismo. Obviamente, se promueve estabilidad, ¿ya? Y limita el activismo judicial, ¿ya? Perfecto. ¿Y cuál es la crítica? La dependencia en el contexto histórico y esa dependencia en ese contexto histórico que hace ignorar cualquier tipo de progreso social o de construcción de ideales de justicia, ¿ya? Incluso negar la posibilidad de quienes están en el presente tienen la oportunidad de decidir sobre el rumbo de sus vidas. Eso es innegable, ¿ya? Porque Bolivia no es lo mismo que hace 20 años. Cada generación creo que cada 20 años se ve un cambio notorio en las sociedades. Y es verdad, si yo voy a los jóvenes aquellos jóvenes que están cumpliendo 18 años hasta 26 años, piensan bien distinto a nosotros. No sé si hay aquí gente de 18 a 25 años. Muy distinto en muchos aspectos. ¿Ya? Muy bien. Originalismo amplio. Definición. Busca comprender los valores y objetivos generales. Igualdad, justicia y libertad. Muy bien. Objetivo. Interpretar acorde a la evolución de principios. Muy distinto. Fundamento. Realidad cambiante y redactores previeron necesidad de adaptaciones futuras. Promueve el cambio, ¿no? La evolución. Perfecto. Fortaleza del originalismo amplio. Claro, se adapta. O sea, es como Google. Eh, Nos equivocamos y se redirecciona. Más o menos ese tipo de adaptabilidad deberíamos aplicarlo acá. Coherencia, siempre está buscando la coherencia con los valores en función de ese criterio de evolución de una sociedad y el equilibrio entre la intención original y las interpretaciones evolutivas, ¿no? Entonces, digamos que un poco más, menos rígida esta opción. ¿Cuáles son las críticas al originalismo amplio? La subjetividad, por supuesto. La subjetividad. El otro es, queremos restringir, en este la amplificamos. La ambigüedad de los principios, eso ni qué decirlo. Y el activismo judicial, claro. ¿De quién va a depender estos criterios evolutivos? O mejor dicho, estos criterios que se extraen a partir de una interpretación evolutiva, obviamente, del Poder Judicial. ¿Ya? Muy bien. Entonces nosotros tenemos un caso en Perú que es interesante, ¿no? Un caso en Perú que es muy interesante en la medida en que tenemos la figura de la cuestión de confianza en el Perú. ¿Qué significa esta figura de la cuestión de confianza? El presidente manda a uno de sus ministros al Congreso a proponer una política pública, una reforma, lo que fuera. Y si le rechazan 2 veces consecutivas, el presidente tiene el derecho de disolver el Congreso. ¿Ya? Perfecto. Entonces, el 2010, ustedes recuerdan el presidente Vizcarra, si no me equivoco. Entonces, el contexto de este caso, o sea, de acá, de ¿ya? Porque aquí es por expedientes que lo identifican, o por lo menos yo lo identifico así, se genera en una crisis política. Ustedes recuerdan que Pablo Kuczynski es elegido presidente, luego se le encuentra actos de corrupción y entra su vicepresidente, Pablo Vizcarra. Y había mucha tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en ese entonces el partido mayoritario era la de Keiko Fujimori. Y claro, no permitía cierta gobernabilidad. Entonces, ¿qué hace el presidente? Manda a sus ministros por 2 veces consecutivas y lo que hace es interpretar que son rechazos del Congreso eh, de sus políticas públicas. Entonces, dos rechazos y yo tengo la posibilidad de disolver el Congreso. Y eso es lo que sucedió, pero lo interpretó el Ejecutivo y disolvió el Congreso. Y el Tribunal Constitucional le toca resolver esto. Permítame, voy a conectar mi computadora. Entonces,
le toca resolver una linda sentencia que ejemplifica el contexto histórico de esa institución, que es desde, aquí lo vamos a poner, claro, le toca fundamentar si la interpretación es válida o no. Entonces empieza a argumentar desde la Constitución de 1993, Constitución de 1979, y así sucesivamente de cómo esta cuestión de confianza le permitía al sistema político peruano, le permitía como generar equilibrios entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando el Legislativo estaba entorpeciendo la gobernabilidad del Ejecutivo. Entonces, utiliza este criterio histórico para poder resolver el caso y le da la razón al presidente. O sea, prácticamente le da la facultad a él de interpretar cuándo el Congreso le rechaza y la posibilidad de resolver el Congreso. Obviamente, el contexto político, después se presenta otro caso, el del reciente presidente destituido, el de, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre. Se llama el presidente que ha salido, ¿no? Golpe de Estado en el Pedro Perú. Castillo. Pedro Castillo. Exacto, exacto, ese presidente. Entonces es en este contexto, porque él trata de aplicar lo mismo, pero claro, han habido reformas dentro del Tribunal Constitucional y peruano. Y claro, lo mismo le toca resolver y claro, el tribunal lo que hace es restringir la posibilidad de que el Ejecutivo interprete los rechazos y eso le habilite disolver el Congreso. Entonces, vean ustedes cómo esta interpretación histórica, al final del día, vemos un caso en el que se cumple, ¿no? Este actuar de interpretación en función del contexto. Y al final, lo que tenemos que ver es, o detectar, de qué sirven todos estos criterios de interpretación de manera grosera y burda para sobrevivir. Simple, para sobrevivir en un contexto político y utilizar la interpretación que corresponda. Al final del día, ¿qué nos está mostrando este primer supuesto y el anterior también? La interpretación de qué va a depender, de factores contextuales, de la construcción institucional que tenga, del carácter de los jueces. Estoy siendo ya muy, porque ya se me va a acabar la hora, quiero que ustedes trabajen. Si quieren, en la siguiente clase puedo como andar en, la, en este caso, ¿ya? Pero aquí se trata, en la primera decisión, la cuestión de confianza puede plantearse sobre cualquier materia que el Ejecutivo considere fundamental, incluso reformas constitucionales. Rechaza que el Congreso limite este mecanismo por vía reglamentaria. Claro, el Congreso trató de limitar el uso de esta figura a través del reglamento para que el Vizcarra no lo disuelva. Y el tribunal lo que hace es declarar inconstitucional ese reglamento y utiliza el fundamento histórico, la voluntad del constituyente, para declarar la inconstitucionalidad de ese reglamento. Y le da vía libre y al año siguiente el Vizcarra disuelve el Congreso. Entonces, la confianza es una herramienta de equilibrio político, no meramente procedimental. En cambio, en la otra decisión, la cuestión de confianza solo puede referirse a políticas generales del gobierno, no a materias constitucionalmente reservadas al Congreso, como reformas constitucionales. Y eso, claro, restringe, ya lo opuesto, restringe en sobremedida la posibilidad del Ejecutivo de disolver el Congreso. Y en cambio avala la ley que impone límites legales al contenido y procedimiento de la cuestión de confianza. Entonces, ese más o menos vendría a ser, aquí tenía como un cuadro, pero no sé dónde está, creo que es este, sí. Luego, ¿qué más? Contradicción sobre la denegatoria. Perdón. Aquí nosotros tenemos lo que acabo de mencionar son las contradicciones sobre el alcance de la cuestión de confianza. Acá nosotros tenemos la contradicción sobre la denegatoria fáctica, que es que la facultad que tiene el Ejecutivo de interpretar, ¿ya? Si el Congreso no está apoyando una política pública o una reforma, lo que fuera, por parte del Ejecutivo. Entonces, la primera sentencia, ¿quién dice al respecto? Reconoce la figura de la denegatoria fáctica, o sea que pueda interpretar. Ustedes, Congreso, me están rechazando, perfecto, primera cuestión de confianza, y se va el Ejecutivo.
vuelve al año y yo que sé, plantea cualquier otra cosa que sabe que le va a rechazar el Congreso. Lo plantea, segunda cosa, perfecto, disuelvo el Congreso y disuelve el Congreso. Cierra el Congreso, usa el aparato militar para eso, todo apoyado en la Constitución, ¿no? Entonces el Ejecutivo puede interpretar que hubo una denegatoria implícita. En cambio, la otra decisión, en un contexto distinto, el del reciente presidente, por estar ahorita en la cárcel, se lo acusa de golpe de Estado, rechaza la figura de la denegatoria fáctica. Establece que solo el Congreso tiene la competencia para decidir si ha denegado o no la cuestión de confianza. Y eso es prácticamente anular la cuestión de confianza, porque el Congreso, ¿cómo va a decir, no, te rechazamos tu política? Está claro que si dice eso, se va a acumular una posibilidad ya digamos, la primera vez podrá hacerlo de manera formal, porque ya es la primera vez, pero la segunda ya no lo va a hacer, se va a quedar, simplemente expresará a través de algún artificio que no apoya la política y ya está, pero nunca lo va a hacer de manera formal. Rechazamos la política que propone el gobierno o el ejecutivo. ¿Por qué? Porque sabe que después de ese pronunciamiento, al día siguiente, el presidente firmará un decreto, se disuelve el Congreso bajo el artículo 134, creo, 134 de la Constitución del Perú. Punto. Militares al Congreso, cierren las puertas y llamen nuevamente a elecciones en el Congreso, ¿no? Entonces, un rechazo de plano no equivale a una negativa. También hay contradicción sobre el rol del Congreso. El Congreso no puede limitar ni regular el contenido de la cuestión de confianza. El Ejecutivo tiene amplio margen para plantear la confianza. En cambio, el Congreso sí puede establecer por ley límites procedimentales y se reafirma la competencia exclusiva del Congreso sobre su reglamento y procedimientos. Entonces, si ustedes leen las sentencias, las dos sentencias, que las voy a subir al aula virtual por si alguien tiene curiosidad un poco de profundizar esto, espero. El punto es que, claro, es la misma figura, pero las decisiones varían. Y cuando leemos la primera, tiene un desarrollo muy rico de lo que significa la interpretación originalista, no se remite hacia la primera constitución, realmente encuentra que es una institución que se viene reproduciendo en toda la historia constitucional del Perú y sin embargo la siguiente sentencia, en un contexto político distinto, con actores políticos distintos, la sentencia rompe con esa historia constitucional. Entonces, ¿de qué sirve el originalismo? Ahí ustedes definirán. Ahora, el punto es, ¿cuál es? Claro, aquí tenemos el contexto, ¿no? El 2018 el TC reaccionó frente a un congreso obstruccionista, ¿ya? Que era la de Keiko Fujimori, y también en este, ¿no? En el 2022 el TC reaccionó ante un ejecutivo percibido como inestable y con intentos de manipular el sistema. El tribunal ajusta su doctrina al contexto político, antes favoreció al ejecutivo, luego al legislativo. Perfecto. Entonces, estoy tratando de evidenciar que estos casos complejos no necesariamente van a obedecer a todos estos desarrollos que nos ofrecen estos teóricos o filósofos del derecho, ¿ya? La realidad es mucho más compleja. Obviamente, hay tribunales groseros y hay tribunales menos groseros, ¿ya? Eso es importante tener presente. Unos utilizan más argumentos y otros no. Eh, pero lo que hay que resaltar acá es que cuando tenemos en cuenta esto de la interpretación, hay que tener presente otros factores. No es nomás proponer por proponer cualquier tipo de interpretación. ¿Ya? Estoy hablando ya de un contexto político relevante, ya no el caso como el anterior, que es de protección de derechos o de la libertad de expresión en un contexto, bla, bla, bla. El punto es aquí tiene un matiz distinto. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cuál es el rol de estos criterios de interpretación que tiene la Constitución? Yo podría haber puesto un ejemplo de la realidad boliviana y existe, tal vez los veamos, ¿ya? Y que, claro, entran en colisión entre si uso la interpretación constituyente o uso la progresividad. Ambos son totalmente legítimos. ¿Y de qué depende? En un primer nivel, ¿ya? En un primer nivel, ya digamos en este contexto de la clase, va a depender de la posición política que nosotros tengamos, ¿ya? De eso va a depender. Puedo yo hacerme al objetivo, decir, no, 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 no,
aquí yo voy a usar todas las fórmulas de Robert Alexi y voy a tratar de ser objetivo. Es un poco difícil, porque si te pongo en el mismo caso, en la realidad, y te pongo la toga, bueno, o el terno de juez, y te toca analizar y te vas a ver forzado, no es que te toca, te vas a ver forzado a analizar el contexto político para tomar tu decisión, las cosas cambian enormemente. Y no lo digo yo, lo dice un conjunto de estudios empíricos que vienen confirmando que los jueces también son actores políticos. Ojo, también son actores políticos. No estoy diciendo que son actores políticos. O sea, eso quiere decir que reconozco que son actores, operadores jurídicos, pero también son operadores políticos, principalmente aquellos de altas cortes. ¿Ya? Entonces, este caso peruano, a efecto de tener otro tipo de ejemplo, ¿no? Mirar un poco afuera. Sé que tal vez de una manera burda el tiempo realmente apremia, es un curso realmente apretado, quiero abarcar muchos temas porque es muy rico este tema de la interpretación, pero al mismo tiempo quiero como manejar una tesis durante el desarrollo del curso, que creo que eso es importante, no se trata o sea, yo vengo haciendo algunas publicaciones y para hacer esas publicaciones estudio un poco, entonces quiero como plantear tesis en el desarrollo del curso, no solamente transmitirles conceptos, ¿ya? Creo que eso es lo rico, creo que eso es lo rico de cuando uno entra a este tipo de formación de posgrado, ¿no? De escuchar las tesis, o sea, ¿en qué mundo está usted? Por favor, compártanos usted, y eso es lo que estoy intentando hacer, por eso estoy evidenciando ahora esta contraposición, y también se ve esto, por ejemplo, en el tribunal, en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Hace un par de meses leí un artículo del New York Times que precisamente hacía referencia a cómo la Suprema Corte está, eh, los conservadores, porque allá el originalismo se identifica con los republicanos o los jueces republicanos, conservadores, ¿ya? Y el evolucionismo se identifica con los jueces del ala democrática, los demócratas, ¿ya? Son más liberales, activistas, etc. O sea, no es lo mismo, no pecaré de ignorante, no son lo mismo para la realidad estadounidense, ¿ya? Pero este artículo lo que resaltaba era precisamente cómo el Supremo Tribunal, esta ala de republicanos que debería utilizar por ideología el originalismo, lo deja y empieza a utilizar otros criterios de interpretación. Entonces ahí uno se pone a pensar, epa, entonces los jueces no siguen su ideología. En el contexto donde los jueces tienen mayor estabilidad institucional en el mundo, se podría decir. Porque esa estabilidad institucional que el sistema político americano le asegura a los jueces es increíble, ¿ya? De por vida, todos respetan la Suprema, y cualquiera diría, en ese contexto institucional estos manes deben decidir realmente en función de sus criterios ideológicos. No, no es así. ¿Ya? También deciden en función del contexto político. Perfecto. Entonces, esas como algunas ideas que les comparto. Les pido por favor que ingresen al aula virtual y obviamente como es viernes no los quiero torturar, ¿no? No los quiero torturar y les he dado hasta el día de mañana, pero tal vez haya alguien que justo hoy día no tiene nada que hacer y quiera presentarlo. Entonces, vamos a finalizar la clase acá y entren acá, esta interpretación originalista, y analicen este caso. Es el caso peruano, el caso mexicano, la prisión preventiva oficiosa en México, ¿ya? ¿Qué es? Bueno, les tocará leer estos tres, son articulitos pequeños, son artículos de opinión, pero de gente experta que maneja. ¿Y saben qué es lo interesante? ¿Por qué he escogido esto? Porque vamos a ver datos, cómo un jurista está utilizando datos, ¿ya? Información estadística, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Los detenidos preventivas, cómo cambia, cómo sube el índice, cómo baja el índice. Entonces, eso, al final del día, eso es lo que tenemos que hacer. No es agarrar la ley y leer la ley y no salir de la ley.
No tenemos que ver la realidad, qué sucede en la realidad y empezar a estudiar esa realidad, leer de lo que producen otros colegas. Y no estoy hablando de abogados, sino de politólogos, de antropólogos. Si tengo que resolver temas de justicia indígena, pues me voy a leer a antropólogos. Si tengo que resolver temas económicos, pues me voy a leer a economistas y así sucesivamente. Entonces, porque a veces la ley, o sea, creemos que con la ley resolvemos todo, ¿no? Y eso es lo que tiene limitado nuestro análisis en nuestras principales instancias jurisdiccionales, ¿no es cierto? Entonces, quiero, o más bien no es que quiero, deseo que tengan acceso a este caso precisamente para que ustedes vean cómo se conecta con información empírica y el análisis de caso y cómo ustedes pueden decidir, porque aquí está una tensión clara entre una interpretación histórica o originalista o de voluntad del constituyente versus una interpretación signo de interrogación. Quiero que ustedes lo identifiquen, ¿ya? Lo que sí está ahí es esta interpretación histórica, originalista, versus ustedes, signo de interrogación. Identifíquenlo ustedes. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Tengan buen fin de semana. Espero que sea una lectura productiva del caso. Tienen hasta mañana a las 11 de la noche. Tienen un buen tiempo para poder analizar el caso. ¿Sí? Nos vemos el lunes, señores.